Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 vamos a estar leyendo del 1 al 10. Vamos a seguir la serie que hemos estado llevando. Efesios capítulo 4. Hemos estado leyendo el libro de Efesios capítulo por capítulo, versículo por versículo, analizándolo lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Amén. Efesios capítulo 4. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Lo pueden seguir ahí. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen la Reina Valera. Si no, también está en la pantalla. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y Él que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Pueden tomar asientos, hermanos. Seguimos el libro de Efesios. Amén. Y aquí este capítulo, ¿en qué capítulo estamos ahorita? En el 4, ¿verdad? En el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 10, ¿verdad? Estábamos leyendo, ¿verdad? Pero en el capítulo 4, amén. ¿Quién escribió esta carta a los que estaban en la ciudad de Éfeso? El apóstol Pablo. ¿Quién se recuerda dónde estaba él cuando escribió esta? En la cárcel estaba él, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que hemos estado repasando, amén. Hermana Yasmín ha estado poniendo atención, gracias a Dios, amén. Y hemos visto los primeros 3 capítulos. Y este capítulo empieza con 3, ponme el capítulo 4, versículo 1. Empieza con 3 palabras, todas las van a leer, las primeras 3 palabras que dicen 1, 2, 3. Solo las primeras 3 palabras. Otra vez, 1, 2, 3. Por lo tanto, hay 6 capítulos en esta carta o en esta epístola. Si usted escucha la palabra, epístola, no es que alguien tiene una pistola, sino que así se le llaman a las cartas. La epístola de San Pablo a los Efesios, la epístola de San Pablo a los Corintios, la epístola de Pedro, ¿verdad? Cuando dice primera de Pedro, segunda de Pedro, ¿verdad? Todas son epístolas o cartas. Son cartas que escribieron a estas iglesias, ¿verdad? Entonces, esta epístola, esta carta, se puede dividir en 2 secciones. Primero, se divide en las primeras 3 capítulos y luego en los últimos 3 capítulos. Amén. Se divide en 2. Y preparándome
para el mensaje estaba leyendo un comentario de un doctor que hace sobre el libro de Efesios en este capítulo. Y él dice, ¿quién eres? Debe afectar cómo actúas. Ponme ahí el primer punto, el primer slide. Ese es ahí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Todos juntos leamos esto. ¿Quién eres? Debe afectar cómo actúas. Y da 3 ejemplos el doctor Max Andrews. Y primero da un ejemplo de un papá que llega en su carro a su casa y sale el niño mayorcito, un niño, llorando, gritando. Y la hermanita de él atrás de él. Y viene, agarra a su hijo, se le tira encima y le empieza a decir, papá, mi hermanita me quitó mi juguete. Y viene el papá y le dice, mijo, tú ya eres un niño mayor, ya no debes de estar llorando. Lean todos ahí. Otro ejemplo, la reina Elizabeth, la reina de Gran Bretaña, estaban sentados a una cena y la hija, la princesa Margaret se llama, iba a dar su primera habla en frente del país de Gran Bretaña, la reina Elizabeth, y era ella la princesa. Iba a pararse, la llamaron para que ella diera su charla y la mamá se le acerca y le dice, mija, eres una princesa, camina como lo que eres. ¿Qué dice ahí? Léanlo otra vez. El tercer y último ejemplo, un soldado en la Marina de los Estados Unidos estaba en su última semana, hay 3 semanas de entrenamiento para graduarse, y uno de los cosas que ellos tienen que aprender es que los acuestan en el piso en la última semana y tiene que ir arrastrado en el piso, y arriba, unas 18 pulgadas de donde él se iba arrastrando, tenían metralladoras disparando balazos de verdad y ellos arrastrándose debajo de esos balazos. Y él se espantó y viene el sargento a la par de él y le dice, eres un soldado, y estaba acostado con él, ten valor y actúa como soldado. Léanlo otra vez. Aleluya. Ok, entonces cuando Pablo dice, por lo tanto, él divide. Primero nos dice, ¿quién eres tú, hermano Henry? ¿Quién eres tú, hermana Katia? ¿Quién eres tú, hermano Cristian? En el capítulo 1, pónmelo ahí, versículo 13, nos dice que, además, cuando creyeron en Cristo, Dios lo identificó como suyo al darles el Espíritu Santo. En la Reina Valera lo dice, capítulo 1, versículo 13 de Efesios. Ustedes fueron, hermano Henry, venga para acá porque usted es joven, ya le iba a pegar a la pastora, pero no. Él es joven y aguanta, ¿verdad? El versículo 13 dice que ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Gracias, hermano. 1:13, no me lo pusiste ahí, perdón, hermano. Fuimos sellados, amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Eso nos lo dice en el capítulo 1, versículo 13. En el versículo 3 del capítulo 1, que nosotros recibimos todas esas bendiciones espirituales en los lugares celestes. Sí, Señor, amén. Efesios 2, capítulo 1, Efesios 2 nos dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. En la Reina Valera dice, muertos en sus delitos y pecados. En todo el capítulo habla de esto. Mire cómo dice, no lo tengo ahí, ¿verdad? Muertos en sus delitos y pecados. Escuche esto.
obedeciendo ¿a quién? Al diablo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Apartados de Cristo, sin Dios y sin esperanza. Eso es lo que eran ustedes. Pero el capítulo 2, versículo 13 dice, pero han sido unidos a Cristo. ¿Quién ha sido unido a Cristo, hermano? ¿Quién ha sido? Solo el hermano Henry, levante la mano. ¿Quién ha sido unido a Cristo? Ahora estamos en Cristo. Y el versículo 14 de Efesios capítulo 2 dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Él rompió, había una pared, había una barrera que dividía al pueblo judío y a nosotros. ¿Cómo les digo yo a los gentiles? La chusma. Nosotros somos la chusma, no somos el pueblo escogido de Dios. Los judíos son el pueblo escogido. Pero ¿qué? Cristo cuando murió y resucitó, Él derribó esa barrera. Ahora somos un solo pueblo y es el que está en Cristo. Capítulo 3, versículo 6 nos dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Capítulo 3, versículo 6, pónmelo ahí. En lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles, ¿que qué? ¿Que qué? ¿Que creen que? Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen ¿a quién, hermanos? Solo está la pastora. ¿Pertenecemos a quién? A Cristo Jesús. El versículo 7 que dice, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando estas buenas noticias. Esto es cuando él fue elegido a soltar la sopa. Él fue el que fue elegido a decirnos quiénes somos. Y el versículo 12 de ese capítulo 3 nos dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Hermano, si usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si se ha arrepentido y se ha convertido, usted ahora es hijo de Dios. Y eso es lo que Él se enfoca en decirnos en los primeros 3 capítulos. Y ahora sí, ponme el capítulo 4, versículo 1. Y ahora otra vez las primeras 3 palabras, ¿qué? Por lo tanto. Ahora nos dice, ya que nos dijo quiénes son, ahora ustedes, ponme el primero slide otra vez. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pregunta, ¿quién eres, hermana Belki? ¿Eres hija de Dios? Mano Carlos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres hijo de Dios? Hermana Katia, ¿quién eres tú? ¿Eres hija de Dios? Ahora, ponme el primer slide. ¿Quién eres? Debe afectar cómo actúas. Y eso ahora, primero nos dijo quién eres, ahora nos va a decir cómo debemos de actuar. ¿Quién vive? Y seguimos con el versículo 1, Efesios 4:1. Dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor Jesús. Note que él dice esto 3 veces en esta carta. Lo dice en el capítulo 3, versículo 1, no lo vamos a ver, pero él dice ahí, en el 3:1, dice yo que prisionero de Cristo. 3 veces se menciona ser prisionero de Dios. En el capítulo 4, versículo 1 dice, yo prisionero por servir al Señor. Y en el capítulo 6, versículo 20, si lo están buscando ahí, dice, encadenado, pero sigo
predicando como embajador de Dios 3 veces. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo cuando él recalca eso? Yo soy un prisionero del Señor. 2 sentidos. Primero, él literalmente estaba en la cárcel. Prisionero de Roma, pero él no se consideraba prisionero de Roma. Él dice prisionero por la causa de Cristo, por el Señor, por ser embajador de Dios. Entonces, yo creo que si él estuviera libre, como está la hermana aquí, él de todos modos dijera que es prisionero de Cristo. ¿Por qué? Para que entendiéramos que él había renunciado su libertad y esperaba lo mismo de la iglesia de Éfeso y por extensión a nosotros. Ahora nosotros somos prisioneros del Señor. Hacemos la voluntad. Un prisionero come cuando quiere, se duerme cuando quiere. ¿Será que limpia la taza del inodoro si quiere y si no, no? Hace la voluntad del quien lo tiene preso. Nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Por lo tanto, ya vamos a ir más rápido. Yo sé que este primer versículo no ha salido ni del primer versículo, ¿verdad, hermano? No se preocupe. Ok. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Pregunta, ¿solo la pastora tiene ese llamado? Enfoca dice ahí solo el pastor, dice solo el evangelista, dice solo el misionero, dice solo las coristas porque ellas tienen voz excelente. ¿Quién? Todos nosotros, hermana Ángela, hermana Gadi, hermano Brian, hermana Cristian, todos los que están aquí, todos, levanten la mano si es hijo de Dios. Pues déjeme decirle algo, ustedes tienen un llamado y tienen que vivir como ese llamado, porque no se lo dio el hermano Josué, que no sabe nada. ¿Quién se lo dio? Dios. Tenemos que vivir como lo que somos. Y de ahí me vino el tema en esta tarde. Ponme el tema. Compórtate como lo que eres. Todos juntos, léanlo. Y ahora ya saben quiénes son. ¿Quién eres usted? ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Y ahora no solo nos dice, nos explica. Ahí va el versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Vamos a leer el 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Yo hubiera querido que él hubiera dicho, por el amor de Dios tengan paciencia, por el amor de Dios sean humildes. 4 cosas que vemos ahí. Ponme ahora sí el primer punto. Humildes. Ay, papá. ¿Qué es ser humilde? Humilde, amable, paciente y tolerante. 4 cosas que tenemos que hacer. ¿Quién puede leer ahí? ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es estar dispuesto a aceptar a Dios como autoridad sobre tu vida, en lugar de insistir en ser tu propia autoridad Suprema, me equivoqué, perdón, hermanos. Sí, estaba correcto el hermano Cristian. Suprema. Como dijo la pastora y como solemos decir nosotros, es que mi vida y yo hago lo que se me dé la ganas.
Pero ahora eres hijo de Dios. Y déjame decirte que tu autoridad suprema no eres tú mismo, sino que Dios. Ahora sí no oigo el amén. Ser humildes. Pablo nos dice, tienen que ser humildes. Ponme paciente. Dice otra vez, sean siempre humildes y amables, amables. Ser amables, la Reina Valera me encanta, dice, sean mansos o de mansedumbre. Pregunta, ¿qué es ser manso? No menso, hermano, manso. Ponme ahí. Amables. ¿Qué es ser amable? Ser amable o manso o tener mansedumbre significa tener literalmente ¿qué? Poder bajo control o autocontrol. Ayer estábamos hablando con el hermano Cristian y estábamos comunicándonos y diciendo, yo no puedo controlar cómo me trate la hermana Belkin a mí. Pero si me llegara, no me está tratando mal y no me ha tratado mal, pero si me tratara mal, lo que sí puedo hacer es que controlar cómo yo respondo a lo que ella hace. Eso es ser amable, eso es ser manso, y no, muchos le dirían eso es ser menso, porque te dejas. Pero no, tener mansedumbre, tener amabilidad, ser amables. Aunque lo traten mal a uno, uno sabe que es hijo de Dios, uno sabe cómo se debe comportar. ¿Será que al apóstol Pablo lo trataron mal? Déjenme decirle que léalo en Hechos, si no me equivoco, capítulo 9, lo apedrearon y casi moría. Y dice que lo levantaron casi muerto en la ciudad de Listra. Lo latigaron en la ciudad de Listra. ¿Qué hace? Se va. El día siguiente se va a predicar a otra iglesia, a otra ciudad, y un par de días después regresa por amor a los que estaban ahí. Ayúdanos, Dios. Pedro, que lo conocemos, ¿verdad? Como enojón, cambió drásticamente cuando se convirtió en hijo de Dios. Primero le cortaba, macheteaba las orejas. Era bueno para filetear pescado y para filetear orejas, porque era pescador. ¿Pero qué? A él lo crucificaron y él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque dice, yo no soy digno como para morir como mi Señor. Ser amables. El tercer punto, que es ser paciente. La paciencia. Como una hermana oraba, Señor, dame paciencia, Señor, pero dámela ya. ¿Eso es tener paciencia? No, ¿qué es ser paciente, hermanos? ¿Quién lo quiere leer ahí? ¿Quién estaba leyendo? Hermana Yas. Ser paciente es esperar que Dios actúe cuando, dónde y cómo Dios quiera. Abraham, Noé. Son ejemplos. Ser paciente es esperar que Dios actúe cuando, dónde y cómo Dios quiera. Eso está duro. Estar dispuesto a esperar como Abraham esperó. Dios le dio una promesa y se tardó 25 años para recibir esa promesa. ¿Quién vive, hermanos? A Noé se le prometió que iba a llover. No había llovido nunca en la historia. No dice la Biblia, pero los eruditos y los estudiados piensan que él se tardó 75, un por medio de 75 años armando esa arca. Porque hoy no tienen todo el maquinaje como tienen aquí en Westfield, que en segundos hacen edificios sin ver una gota de agua. No conocía la lluvia. Moisés 40 años tuvo que lidiar con el pueblo de Israel y eran más rebeldes
que nosotros los hispanos, hermanos. Paciente. Paciente. Ten, ¿qué? Paciencia. Y el último punto. Ser tolerante. Ponme tolerante ahí. ¿Qué es ser tolerante? A ver, ¿quién me lo quiere leer? Katia, ¿me lo puede leer, por favor? Ser tolerante es la disposición a soportar algo con dignidad. Es que la hermana como que fastidia, hombre. Siempre llega tarde. Es que el niño solo hace ruido y no me puedo concentrar. ¿Cuántas excusas no hay? En vez de tolerar, ¿con qué? No solo estar ahí lidiando, ¿verdad? Se me olvidó la sangre de Cristo. ¿Verdad? Quería traer un sartén, ¿verdad? Salió ahí un meme en el Facebook. Vamos a pretender que este es un sartén del Princess House, ¿verdad? Y ahí dice, hay dos clases de esposas, ¿verdad? Una que está probando el sartén para ver cómo da vuelta, ¿verdad? Y la otra, ¿será que aguanta? Eso no es ser tolerante, hermanos. Ser tolerante, ser paciente, ser amable, eso es lo que nosotros debemos hacer, como lo que somos, actuar como lo que somos. ¿Y somos qué? Hijos de Dios. Versículo 3. ¿Quién vive, hermanos? Y aquí sigue, nos da 6 puntos. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Estoy leyendo el 5. El 3, hagan todo lo posible. Efesios capítulo 4, versículo 3. Por favor, Efesios capítulo 4, versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El Espíritu Santo es el que nos une. Pero enlazados, ¿qué es enlazado? Unidos, ¿qué más? ¿Con un lazo? Amarrados. ¿Qué? La paz es la que nos amarra. Tiene que haber unidad. Somos un solo cuerpo, dice su palabra. Tiene que haber unidad entre los hermanos. Tiene que haber, y esa unidad, ese enlazado, es uno tener el Espíritu Santo dentro de uno y mantener la paz. Esa paz nos une. Amén. El versículo 4, aquí ya vamos a ir un poquito más rápido. Capítulo 4 al 6. Versículo 4 al 6. 4 al 6 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Nos da 7 cosas que nos da, que nos une al cuerpo de Cristo. Porque ¿esta es la única iglesia que existe? No, hay varias iglesias, ¿verdad? Hay varias iglesias que existen. Una sola, hay iglesias en nuestros países. Hay varias. Hay en la China. Sí hay, ¿verdad? ¿Y solo porque están allá quiere decir que somos diferentes? No, somos un mismo cuerpo. Entonces, si vemos ahí uno, ponme ahora sí el slide. ¿Qué es lo que nos une a nosotros al estar en Cristo? Tenemos ahí, vemos uno, ¿verdad? El tema es uno aquí. Que un cuerpo, y esa es que la comunidad de los creyentes. ¿Ha notado usted que hay una diferencia entre cuando uno está en Cristo, cuando uno conoce a una persona que no es cristiana, a conocer a una persona que sí es cristiana? Yo a lo menos siento una inmediata hermandad, ¿verdad? Son hermanos, hay
hay un amor fraternal. Yo puedo abrazar a un hermano nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese mismo espíritu. Entonces, conozca que sea de Guatemala, que sea, no importa si es un chinito, gracias a Dios lo abrazo, y si nos podemos comunicar, tenemos una comunión, una unidad. ¿Y qué es lo que nos une? Cristo es lo que nos une. El cuerpo, somos un solo cuerpo, sea chino, sea negro, sea blanco, sea prieto, no importa, hable inglés, español, francés, chino, alemán, no importa, somos un solo cuerpo. Eso nos une. Estar en Cristo, somos un solo cuerpo, un espíritu. El espíritu que nos une a ese cuerpo es quien. Note que ahí en la palabra de la Biblia es una E con E mayúscula, que quiere decir que es el Espíritu Santo. Si usted tiene ese Espíritu Santo, automáticamente tenemos esa comunión, esa unidad. Vengo, yo lo abrazo, Dios le bendiga. Ese es el saludo del cristiano, ¿verdad? Dame la mano, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermano? Y ni siquiera sé quién es, pero si es hermano de Cristo, hay una unidad maravillosa. Amén. Una sola esperanza, hermanos. Hay dificultades en esta vida, dificultades que yo no entiendo, que ustedes mismos están pasando. Levante la mano el que no tiene dificultad, el que no tiene problemas, el que no tiene circunstancias con las cuales está lidiando. Mas sin embargo, si estamos en Cristo, hay una esperanza que esta vida, apenas estábamos hablando con el hermano Henry, somos peregrinos, estamos pasando. Este mundo no es nuestro hogar. Tenemos una esperanza gloriosa, un futuro glorioso que estamos esperando. Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Qué sigue? Un Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Cristo, a quien nosotros pertenecemos. Entonces vamos que un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor. El quinto, una sola fe. Nuestra fe está en Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Corintios que si Cristo murió y no resucitó, déjame decirte, hermano Henry, tu fe es vana. De nada sirve. Esto está en la historia. Verdaderamente sucedió. Si usted va al cementerio a buscar los huesos del Buda, ahí los va a encontrar. Si usted va y busca en el cementerio al profeta Mahoma de los musulmanes, ahí están sus huesos. Pero si usted va a la tumba de Jesucristo, hay un señal que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Quién vive, hermanos? En Él es el que tenemos fe. Déselo fuerte, hermanos. Un solo bautismo. El bautismo, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Es la señal que cuando usted se bautiza, está declarando: ahora yo soy exteriormente, aunque ya lo hizo interiormente. Inmediatamente después es importante que usted en cuanto se pueda bautizar, que lo haga. ¿Por qué? Porque está declarando al mundo que ahora usted no es dueño de sí mismo, sino que le pertenece a Cristo. Y el último, Dios, un solo Dios y Padre. Y Él es el que nos ha llamado y capacitado de ser parte de su familia por una eternidad. Qué hermoso es eso. El Dios, Él es el que nos llamó, Él es el que nos ha dado el ser partícipes de su familia, hermanos. Somos hijos porque Él decidió que sea así. Qué hermoso es eso. Versículo 7, ya vamos a terminar. No obstante, dice, Él nos ha dado, versículo 4:7, perdón. Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. No obstante, otra vez, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Hermanos,
Ahora sabemos que no solo la pastora es llamada, sino que también no solo la pastora tiene ¿qué? Dones. Cada uno de nosotros tenemos un don. Así que si usted es hijo de Dios, tenga por seguro que Dios le ha regalado un don especial, porque usted es parte de su cuerpo, de Él. Y un cuerpo, nos da ese ejemplo de un cuerpo. Hermano Henry, ¿le podría cortar la mano derecha, por favor? Porque no la utiliza, ¿verdad? ¿O sí? ¿Le sirve su mano? ¿Le sirve su pie? ¿Le sirve sus ojos? Pero su ojo no hace lo mismo que su oído, ¿sí? Hermano Cristian, su oreja hace lo mismo que hace su boca. Y gracias a Dios por la boca, ¿verdad? Porque podemos comer. Amén. Cada uno tiene su trabajo, ¿verdad? Los quiero hacer reír, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Tiene su trabajo. Aún el pelo, ¿verdad? Nos protege la cabeza. Todos tienen un don especial. Usted sabe que el balance del humano, a mí me gusta estudiar la anatomía porque trabajo en el hospital. Dentro de la oreja hay un líquido y ese líquido es el que permita que tengamos el balance. Por eso si usted se siente todo, cuando se levanta, si uno está acostado mucho tiempo, así nada más, se tiene que levantar con calma, ¿verdad? Porque ese líquido está así. Y luego cuando se para, no se ha movido, no se ha estabilizado. Entonces uno pierde la estabilidad. Un líquido dentro de la oreja. Qué impresionante, qué perfecto y qué maravilloso nos hizo el Señor. Para darnos ese ejemplo y nos compara a nosotros como su cuerpo. Así que hermana Katia, hermano Adolfo, hermana Yasmín, hermano Cristian, hermano Brian, hermana Gadi, hermana Ángela, hermana Gloria, hermano Belkin, hermano Carlos, hermana Carolina, hermano Henry, hermana Ana, pastora, hermano Tomás, los hermanos allá atrás, hermano Mauricio, hermana Meilín, hermana Gloria, ¿quién no ha mencionado? Hermana Sarita. Todos tenemos un don especial para que trabajemos en la obra del Señor. Tenemos que trabajar. Cada parte del cuerpo hace una función y debemos de comportarnos como lo que somos, hijos de Dios trabajando en su obra. Amén. Vamos a leer el 8, del 8 al 10. Versículo 8. Versículo 8. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Vamos a parar ahí. Ahí está. Dice ahí, que dice al principio, dice, por eso las escrituras dicen. ¿Qué escritura está citando? Es el Salmo 68, versículo 18. Pero no lo dice exacto. Es como que estuviera parafraseando todo el capítulo, ¿verdad? Es bastante largo. No lo vamos a leer. Son 31 versículos, ¿verdad? Pero ahí él hace un resumen de todo el capítulo 68 de Salmo. Lo puede leer en su casa si gusta. Este salmo es un himno de victoria compuesto por el rey David para celebrar la conquista de una ciudad, de los jebuseos. Cuando él conquistó a los jebuseos, él hizo este himno. Pero mire, Pablo lo une como a Cristo, ¿verdad? Describe un desfile de la victoria por el monte Sión que hace el rey David, ¿verdad? Pero yendo más allá del desfile de la victoria literal, lo que verdaderamente pasó, histórico, esto pasó, si uno lo lee, ¿verdad? En los libros, ¿verdad? En Salmo 68, esto sucedió, ¿verdad? El rey David. Pero si uno se va más allá de la historia, cuando un rey obtenía, para atribuir la victoria a Dios. Entonces él, así como esa, está aludiendo esa victoria que hizo el rey David
para dársela la misma victoria que tuvo el rey David, la está asimilando con la victoria de Cristo. Amén. Ahora, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Así dice, habla de un desfile de la victoria figurada que con Cristo ascendiendo, no al monte de Sión, sino al cielo. Históricamente, cuando un rey, de los reyes del pueblo de Israel, tenía una victoria, ellos traían el botín de guerra, ¿verdad? O a los prisioneros, si habían, por decir, israelitas que habían sido prisioneros capturados por otros reyes, otros pueblos, los traían. Y era un gozo traer esos que estaban capturados y ser liberados. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Y David hace una foto de Dios o de Cristo ascendiendo al cielo después de haber salido victorioso de la tumba, amén, contra sus enemigos terrenales y liberando a los que habían sido cautivos de la fuerza del mal. ¿Y quién éramos nosotros? Dice el capítulo 2. Los que obedecían al diablo. Estábamos cautivos, éramos cautivos del enemigo. Y Cristo nos ha librado. Él está tomando una foto de lo que hizo el rey David en el Salmo 68 y poniéndosela a Cristo cuando él ascendió. Hablando de Hechos capítulo 1 versículo, es algo que verdaderamente sucedió. Cristo, Hechos capítulo 1 versículo 9 dice que él, una nube se lo llevó, los apóstoles lo estaban viendo. Y yo tengo un video aquí que ahorita entre un ratito lo vamos a pasar, de lo que yo me imagino, ¿verdad? Como el Señor se ascendió. Es de una serie que me gusta a mí. Me gustan las series de los superhéroes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿qué? Cuando ascendió a lo alto representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la tierra, ¿verdad? Llevando a los cautivos que han sido librados. Amén. El versículo 9 y 10, que dice, fíjense, versículo 9 y 10 para terminar, que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Cuando dice que Él ascendió, está hablando de Hechos. Cuando dice que Él descendió, ponme Filipenses ahí. Filipenses capítulo 2 versículo 7. Dice primero dice, no lo regreses, ¿verdad? Estoy leyendo el 9. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Lo estábamos leyendo en la casa de la hermana Noli el miércoles. Cristo descendió al mundo. Mire lo que dice de Cristo. Aunque era Dios, hablando de Cristo, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Él literalmente descendió y literalmente ascendió. Y no solo ascendió, así como ese video que yo les voy a enseñar, que eso no es nada, ¿verdad? Es de Superman cuando él estaba joven. Pero él ascendió mucho más allá. Mire lo que dice el 10, qué maravilloso. Dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Efesios 4:10, lo voy a leer una vez más. Efesios 4:10 dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Él ascendió. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Habla de eso. Ponme Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Cristo también es la cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos,
Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Él ascendió mucho más allá. Él es el primero en todo. Juan 1:1, no lo tengo ahí. Juan 1:1 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y luego sigue diciendo que todo lo que fue hecho a través de Él, y nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho si no fuera por Él. Él bajó, Él dejó sus privilegios, Él nunca dejó de ser divino, ¿verdad? Pero dejó todos esos privilegios, se humilló, pero ahora subió y elevó a tomar su posición que Él se merece, la autoridad del universo completo. ¿Verdad? Y vamos a terminar con este video. Ahora sí, espérame, no me lo pongas todavía. Es un video, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Cuando Él subió, lo vieron subir, ¿verdad? Se quedaron atónitos viéndolo, ¿verdad? Qué hermoso, qué maravilloso sería eso, ¿verdad? Claro, esta solo es una película, ¿verdad? Dios es mucho más allá y mucho más grande, ¿verdad? Pero me imagino que así se quedaron viendo. Ahora sí, pónmelo. Pónganse de pie, hermanos. Entonces el Señor ascendió mucho más allá de las nubes, ¿verdad? Ascendió sobre todas las cosas y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Oremos al Señor.